Esta música me transporta a las Islas Baleares, me transporta concretamente a la isla de Mallorca, de donde yo soy. Y hoy quería hacer un capítulo especial dedicado a estas magníficas islas, un poco masificadas ya por el turismo, por los hoteles, pero que aún así sigue teniendo un encanto increíble. Los que no habéis estado en Mallorca os lo recomiendo porque tiene lugares espectaculares. Mallorca, también está Ibiza, Menorca, que son las tres islas más grandes. Y es un lugar donde se respira paz. En verano menos, pero en invierno sí que puedes ir tranquilamente por sus calas, por sus playas. Y es en ese momento donde te das cuenta de lo increíble que es Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, y lo afortunado que soy, aunque los precios han subido un montón, donde los pisos son prohibitivos, donde empieza a haber problemas de pues gente que venía a trabajar y ya no viene porque no puede pagarse un alquiler. Pero aparte de eso, las Islas Baleares tienen un encanto especial. Y a lo mejor por eso, por ese encanto, por esos lugares que tiene, los ovnis pues consideran que está bien visitar las islas. Y por eso hoy, en la Cueva del 51, os voy a hablar de los mejores casos ovni ocurridos en las Islas Baleares. Así que poneos cómodos. Empezamos con este nuevo episodio de la Cueva 51. Empezamos con un caso ocurrido en 1968, y este es sin duda uno de los casos más célebres ocurrido en la historia ovni de las Islas Baleares. Ocurrió en el aeropuerto de Son Sant Joan, el aeropuerto de Mallorca, un aeropuerto gigantesco, donde varias personas, incluidos controladores aéreos y personal de tierra, afirmaron haber visto una formación de luces extrañas en el cielo. Estas se movían de manera errática. Eran una especie de esferas luminosas que cambiaban de posición rápidamente y no tenían un patrón predecible. Eran unos movimientos muy extraños. Algunos testigos aseguraron que las luces incluso aparecían y desaparecían en cuestión de segundos. Lo más inquietante fue que los radares del aeropuerto no detectaron ninguna actividad anormal en el cielo, lo que hizo que el incidente quedara grabado como un misterio inexplicable. A día de hoy aún no hay ninguna explicación oficial para lo que sucedió aquella noche. Y atentos porque al final os voy a contar. Tengo un familiar que trabaja en el aeropuerto de Palma de Mallorca, y un día en una comida, pues, cómo no, le pregunté si habían visto ovnis. Al final os contaré lo que me dijo y seguro que no os va a dejar indiferente. Ahora vamos ya con el segundo caso. Este ocurrió 10 años más tarde en la isla Dragonera. La isla Dragonera es un pequeño islote, está deshabitado, está en la costa oeste de Mallorca. Se puede ir con un barquito y se hacen excursiones. Y es un lugar que se llama Dragonera porque tiene un montón de dragones, de lagartijas. No dragones de los de las películas, pero sí que tiene un montón de lagartijas. Hay por todo, te pasan por al lado, les puedes dar comida, y es un lugar bastante bonito para visitarlo un día y merendar ahí o comer y volver. Un día un grupo de turistas que hacía una excursión
cerca de la isla. Ellos iban en un barquito y estaban bordeando la isla. Informaron haber visto un objeto brillante, parecido a un disco, que emergía del mar y volaba a gran velocidad. Lo más sorprendente es que varios de los turistas lograron tomar fotografías del fenómeno. Aunque estas fotos nunca fueron oficialmente verificadas, este incidente ha sido considerado como uno de los casos más impactantes de ovnis emergiendo del mar en la zona del Mediterráneo. Algunos creen que puede estar relacionado con esta teoría de la existencia de bases submarinas extraterrestres justo en esta zona. Las fotografías no las he encontrado, pero voy a seguir buscando más a ver si puedo encontrar estas fotografías, que es uno de los casos más increíbles. Imaginaos, un barquito, tu cervecita, tus patatas fritas, dando una vuelta por la isla, por fuera de la isla, y de repente un objeto saliendo del mar y subiendo hacia el cielo. En ese mismo año hubo otro incidente, esta vez en Ibiza, y es que dos pilotos comerciales españoles, durante un vuelo rutinario, reportaron haber visto un objeto luminoso que volaba a gran velocidad cerca de su avión. El objeto, según los pilotos, tenía un tamaño considerable y emitía una luz intensa que cambiaba de color. Lo más escalofriante de este caso es que el objeto realizó maniobras que desafiaban las leyes de la física. Cambiaba de dirección abruptamente, alcanzaba velocidades increíbles y claro, el avistamiento fue informado a la torre de control. Pero otra vez, el radar no captó ninguna señal que fuera anormal. Los pilotos mantuvieron su versión de los hechos siempre, lo que ha llevado a este caso a ser considerado uno de los más creíbles de la ufología de Balear. Y ahora viajamos a la otra isla. Hemos pasado por Mallorca, Ibiza, Menorca, y es un avistamiento ocurrido en 1996. En la ciudad de Mahón, que es la capital de Menorca, que es otra de las islas que tenemos en Baleares, tuvo lugar un avistamiento masivo. Era verano y decenas de personas, entre ellos pescadores, turistas, residentes, afirmaron haber visto un objeto volador no identificado sobrevolar la costa durante varios minutos. El objeto fue descrito como una nave de forma triangular, con luces en sus extremos, que se movía de forma silenciosa, y lo vieron sobre el puerto de Mahón. Lo curioso de este avistamiento es que muchas personas coincidieron en que, a pesar de la proximidad, no se escuchaba absolutamente nada, lo que hacía aún más desconcertante este fenómeno. Las autoridades locales investigaron el caso, pero no se logró encontrar ningún tipo de explicación, y este es uno de los casos de avistamiento masivo donde muchas personas vieron un ovni sobrevolando el puerto. Y hay otro caso, esta vez viajamos a Formentera, que es la otra pequeñita isla que está al lado de Ibiza, muy famosa porque tiene unas playas muy bonitas, es pequeña. Esta vez fue en el año 1982, cuando un grupo de pescadores estaba ahí tranquilamente, vivió un suceso que cambiaría su percepción. Eso es lo que comentaron. Y es que una noche de verano estaban faenando en alta mar y de repente notaron una intensa luz bajo el agua. La luz se movía a gran velocidad. Al principio creyeron que podía ser un submarino o algún tipo de, a lo mejor, un pescado. Hay pescados, hay peces que son fluorescentes debajo del mar. Pensaron que podía ser eso, o un submarino, pero claro, de repente esta luz ascendió muy rápido hacia la superficie. No emitió ningún sonido. Salió del mar y delante de sus ojos se elevó hasta el cielo. Y lo más curioso es que, según estos pescadores, el objeto parecía desafiar las leyes de la física. Se movía a una velocidad sorprendente, también se detenía abruptamente en el aire, cambiaba de dirección, y eso era imposible que lo hiciera un submarino o algún tipo de nave pues hecha por humanos. Tras unos minutos, esta luz que ascendió al cielo desapareció en el horizonte. Los pescadores, claro, se quedaron atónitos y con un montón de preguntas. Este caso ha sido muy citado en varios informes sobre OVNIs
Los ovnis, como sabéis, son objetos submarinos no identificados. Y es que en la zona del Mediterráneo, en las Islas Baleares, se ven incluso más fenómenos OSNIs que ovnis. Y ahora vamos a un caso que es impactante, un caso ocurrido en la isla de Esvedra en 1994. Esvedra está en el suroeste de Ibiza. Es un lugar vinculado a fenómenos paranormales. Es una especie de montaña pequeñita que emerge del mar. Y dicen que ahí se ven luces debajo del agua, se ven ovnis. Y toda la gente que va ahí, mucha gente va a meditar. No en la roca esta, sino en la costa, porque a la roca esta no se puede subir. Pero en la costa mucha gente pues se reúne, medita, ve la puesta de sol y es un lugar espectacular. Pero claro, también dicen que notan todo el que va una energía muy especial, una energía distinta. Y como no, tenía que haber casos ovni. Y como he dicho, en 1994 había unos excursionistas, acampaban justo donde he dicho, en la costa, viendo Esvedra de frente, y afirmaron haber visto un objeto no identificado sobrevolando este pequeño islote. El objeto tenía forma de disco, emitía una luz pulsante, y durante más de 20 minutos, ojo, más de 20 minutos, el ovni se mantuvo en el cielo. Hacía movimientos extraños, aparentemente controlados, pero en un momento dado desapareció. Dicen que Esvedra es conocido porque tiene una gran carga magnética y por eso mucha gente dice que los ovnis, pues acuden a este punto. Acuden por alguna razón que no conocemos, pero que a lo mejor está relacionada con esta carga magnética que tiene lugar, y esa carga magnética es lo que hace que la gente que va ahí sienta cosas distintas. Y ahora viajamos, nos metemos en un ferry. Un ferry es uno de esos barcos rápidos que van de isla a isla. Y este caso ocurrió en 2007. Era verano, curioso. Muchos casos ocurren en verano. Es curioso, pueden ocurrir en febrero, en marzo, en junio, en diciembre, pero muchos ocurren en verano. Por este ferry, que cubría la ruta de Mallorca a Ibiza, vivió un evento que marcó a los pasajeros y a la tripulación. Eran las 11 de la noche, algunos pasajeros estaban en la cubierta, porque claro, es el fresquito de la noche. A mí me encanta ir de isla en isla, subir a las azoteas de los barcos o a los lados de los barcos y estar ahí viendo el mar. Y de repente estaban todos ahí tranquilamente y notaron una extraña luz en el cielo. Esta luz, que hizo que se asustaran, es que cada vez se acercaba más al ferry. La luz en un principio se confundió con una estrella, con un avión o algún faro a lo lejos, pero de repente se reveló algo muy extraño. Cuando se acercó ya al ferry mucho, era un objeto de gran tamaño que volaba sin emitir ningún tipo de sonido. Y lo que más sorprendió a los testigos fue que en un momento dado el objeto pareció dividirse en dos luces más pequeñas, y estas se movían independientemente. De repente, estas dos luces, eso es lo que contaron los testigos, se volvieron a unir en el aire. Este avistamiento duró más o menos unos 5 minutos. El objeto desapareció y, aunque algunas personas sugirieron que podría tratarse de drones militares, bueno, eso lo dudo, o incluso fenómenos atmosféricos, nunca se ha encontrado una explicación oficial, ni extraoficial. El incidente fue reportado por varios medios locales, pero quedó en el olvido. Solo los testigos tienen en su memoria lo que vieron esa noche. Y es un caso muy extraño. Un objeto que se acerca sin emitir sonido, se divide en dos, se vuelve a unir y se va. Yo creo que es uno de los casos más extraños que han ocurrido en Baleares. Y después os daré mi opinión de todos estos casos y una curiosidad. Y es que en Baleares hay un montón de casos ovni y apenas se habla. Se hablan de muchos casos ovni en
en España, en Europa, en Estados Unidos ya, por descontado. Pero es muy curioso que en Baleares, hasta buscando información, es complicado encontrar casos ovni. Y hay un montón. Y ahora volvemos del ferry a Palma de Mallorca. En 2011 hubo un incidente similar al de los pilotos de Ibiza, pero esta vez ocurrió en los cielos de la capital, Palma. Durante un vuelo comercial, varios pilotos reportaron haber visto objetos luminosos moviéndose de manera errática, a gran altura, eso sí. Según los testimonios, los objetos parecían tener la capacidad de desaparecer y reaparecer en cuestión de segundos, algo que no encajaba a los pilotos porque no conocían ninguna nave que hiciera eso. El control aéreo fue notificado del avistamiento, pero otra vez, los radares no detectaron nada fuera de lo normal. Y lo de los radares es curioso porque detectan cualquier objeto que está en el cielo. Y más, en las Islas Baleares hay radares que pillan casi todo el cielo de las Islas Baleares. Es muy difícil no ver algo que entra en el cielo. Pero hay algo más misterioso en este caso. Y es que en días posteriores, algunos residentes de Mallorca también reportaron haber visto luces similares en el cielo, de noche. A pesar de que hubo varias teorías, unas decían que eran satélites, otros que eran meteoros, ninguno de los testigos creyó esas teorías. O dijeron, hemos visto unos objetos que se encendían, se apagaban, aparecían, desaparecían, y eso no tiene ningún tipo de explicación. En Calafiguera, en Mallorca, seguimos en la isla de Mallorca, en la isla más grande, en 1974 hubo otro avistamiento de pescadores. Cerca de esta costa, de la llamada Calafiguera, hubo un avistamiento, uno de los más misteriosos que han ocurrido en las islas. Una noche estaban lanzando sus redes los pescadores, vieron un resplandor en el horizonte. Al principio creían que era un barco. Sin embargo, el brillo era muy intenso y se movía muy rápido. Este objeto se acercó rápidamente donde estaba el barco y se detuvo en seco en el aire a 200 metros de distancia. Ya con la vista puesta en este objeto, los pescadores describieron que tenía una forma ovalada, unas luces multicolores que parpadeaban, y durante varios minutos este objeto permaneció inmóvil, como si lo estuviera observando. De repente, a una velocidad increíble, desapareció. Los pescadores, asustados, decidieron regresar a tierra, compartieron la experiencia con otros habitantes locales, y estos también aseguraron haber visto luces extrañas en el mar esa misma noche. Y ahora volvemos a Ibiza, 1980, el auge de las fiestas, el auge de los groupies, el auge de un montón de personas interesantes, el auge de los artistas, de la vida nocturna. Y nos vamos a San Antonio. San Antonio es un lugar donde tiene mucha vida nocturna y discotecas, y también es un punto clave de avistamientos ovni. En esta zona en particular ha habido bastantes reportes de objetos extraños. Uno de los más impactantes ocurrió en 1980. Testigos locales y turistas que estaban en la zona costera, cenando, de fiesta, tomando algo, vieron una serie de luces que parecían bailar sobre el horizonte. Sí, bailar. Como la gente bailaba en las discotecas de San Antonio, pues las luces parecía que bailaban con la música. Las luces se movían en patrones circulares, se agrupaban y luego se dispersaban a velocidades que ningún avión conocido puede lograr. Claro, lo más intrigante es que algunas de las personas pues grabaron el fenómeno con cámaras de la época que, bueno, no tenían mucha resolución, pero bueno, se grabó. Y claro, como no tenían resolución, no se pudo verificar definitivamente qué era ese fenómeno. Los testigos, pero, contaron que le llamó un montón la atención la coordinación y el silencio absoluto que había.
Por eso se descartaron la posibilidad de que fueran helicópteros o cualquier otro tipo de nave convencional. Algunos ufólogos dicen que Ibiza y especialmente San Antonio, esta zona, puede ser una especie de ruta que usan estos objetos para moverse, porque es uno de los lugares donde más avistamientos ovnis hay. Y ahora nos vamos a Menorca, una isla que, si no la conocéis, es muy bonita. Es una isla planita, no tiene grandes montañas ni grandes bosques, pero en coche se puede hacer perfectamente. Tiene lugares muy bonitos, tiene puertecitos, se hace una caldereta de bogavante increíble y es un lugar que a mí me encanta ir por lo menos una vez al año, cuando ya no hay turistas. Es un lugar muy tranquilo. Pues en ese lugar tan tranquilo, en 2005, varios residentes vieron lo que parecía ser una flotilla de ovnis cruzando el cielo. Según los informes, se trataba de un conjunto de luces que volaban en formación. Eran entre 5 y 7 objetos, cada uno con un brillo peculiar, cada uno tenía un brillo distinto. Y iban a gran velocidad por encima de la isla sin hacer ruido, como en los otros casos. Este avistamiento causó un gran revuelo porque duró varios minutos. Muchas personas lo vieron de distintos puntos de la isla. Y los objetos, lo extraño, es que parecía que se movían de una forma muy inteligente. Cambiaban de dirección, pero no perdían su formación. Algunos testigos intentaron grabar el fenómeno con sus teléfonos móviles, pero claro, con la distancia, la oscuridad, de noche, y en 2005 los móviles pues de noche no grababan como ahora, y las imágenes no son buenas. Unos dicen que a lo mejor eran satélites o globos aerostáticos, pero claro, esto sigue sin resolverse y se considera uno de los avistamientos ovni más impresionantes de Baleares. Hay una teoría que, como ha habido tantos casos, de que Baleares es un punto caliente para estos fenómenos. Una de las más populares es que el Mediterráneo esconde pues muchos misterios bajo sus aguas. Creen algunos investigadores que puede haber bases submarinas de origen extraterrestre o terrestre. Bases submarinas en Baleares con la cantidad de turistas que hay, barcos, aviones, y que no se hayan encontrado es algo un poco difícil de creer, yo lo entiendo. Pero es que es curioso que Baleares es uno de los lugares donde más casos, como he dicho antes, OVNI hay. Y son objetos que salen volando de debajo del agua hacia el cielo y desaparecen. Y ha habido muchísimos casos, ¿eh? No es que haya un caso, dos, o un tío saliendo borracho de una discoteca de Ibiza, bueno, a ver una luz, no. Ha habido casos de día, de noche, con testigos, con un montón de turistas, barcos que lo han visto. Y es curioso que en esa zona sea donde yo creo que se concentran más fenómenos OVNI de Europa. Y ahora, para acabar este especial Baleares, especial OVNIs en Baleares, os voy a hablar del caso que tuvo lugar en 2013 sobre Formentor, Mallorca. Y es que Formentor pertenece a la Serra de Tramuntana, que es una sierra montañosa que sobre todo se usa para... es patrimonio de la humanidad y se usa para hacer excursiones. Hay unos pueblecitos muy bonitos y mucha gente, pues claro, cuando hace buen tiempo se va de excursión. Y eso es lo que le ocurrió a un grupo de excursionistas que estaban disfrutando de noche de una pequeña excursioncita y de repente vieron un conjunto de luces en el cielo que cambiaban de color. Iba de color azul intenso a verde brillante. Y aparte de que las luces eran muy brillantes, se movían de forma caótica. Hacían giros, zigzagueos... bueno, algo imposible para cualquier tipo de avión o incluso dron. El avistamiento duró 10 minutos y los testigos se quedaron sorprendidos aún más cuando desaparecieron directamente delante de sus ojos y un zumbido entró en sus oídos. Algo que nunca contaron haber experimentado antes. Hasta ahora, todos los avistamientos, casi todos, eran sin sonido.
que ha habido en Baleares, que también es curioso. Pues en este caso, un gran zumbido, cuando aparecieron estos objetos, les entró por los oídos y se tuvieron que tapar los oídos porque era inaguantable. ¿Qué ocurre en Baleares? Cada relato de cada historia, por eso he querido contar estos casos, contar bastantes casos. Cada historia es como un puzzle del rompecabezas. Unos tienen unas características, unos son marinos, otros son terrestres, otros en las montañas. Es bastante increíble. Yo sabía que en Baleares había casos ovni, pero no sabía que hubiera tantos y podía estar contando 30 casos más fácil. Lo que ocurre es que me sorprende muchísimo porque casi no se habla. En la prensa prácticamente no se habla y no sé por qué. No vendrán menos turistas porque se diga que hay ovnis. Y además, mucha gente va a Ibiza, mucha gente va a Esvedra, esta zona de la que os he hablado, precisamente para notar ese magnetismo y ver si ven algo extraño. Pero casi no se habla. Me sé muchos más temas ovni de otras comunidades que de la mía, porque no se habla prácticamente. Y eso me extraña. Otra cosa que me extraña es que el 95% de avistamientos son sin sonido. Normalmente yo he puesto sonidos de ovnis al principio de los programas. Normalmente se oyen zumbidos, se oyen sonidos metálicos. Pues en Mallorca, en Baleares, casi todos los avistamientos son sin sonido. No sé si es que no quieren molestar a la gente, no sé si es que los ovnis saben que es un lugar, una isla tranquila, son islas tranquilas y no quieren molestar, no lo sé, vete a saber. Pero me sorprende bastante. Y una cosa que mucha gente no sabe, que ya he contado alguna vez, es que el famoso caso Manises, donde un ovni persiguió a un avión de pasajeros que tuvo que aterrizar de emergencia, la primera fotografía que hubo de ese ovni fue en Sóller, en una localidad montañosa de Mallorca, muy bonita, por cierto, donde una persona que estaba en una comunión, creo recordar, tenía una cámara de fotos y vio un objeto que pasó por delante, lo fotografió, está la fotografía en internet, y dicen que ese objeto era el que después persiguió al famoso avión de pasajeros del caso Manises. Vamos, que Baleares, para no hablar casi de estas islas, de los fenómenos ovni, tiene la creme de la crema. Sí que es verdad que en Baleares no he encontrado muchos casos de, digamos, de humanoides, de gente que ha visto, pues, extraterrestres, de carne y hueso, bueno, carne y hueso, o como sean, pero sí que Baleares es más fenómenos de nave, y también es curioso. Yo una vez tengo que contar que yo siempre iba a casa de mi abuela, en un pueblo en el centro de la isla, Santa Eugenia se llama, y yo cuando volvía ya de noche siempre me tumbaba en el asiento de atrás y veía, claro, a través de las ventanillas el cielo. Una vez vi una luz que de repente apareció a la derecha del coche, por detrás de unos árboles. Antes no había una autopista, en Mallorca había una carretera de doble sentido. Y claro, los lados era campo. Empecé a mirar la luz parecía que iba muy baja. Bueno, es que iba muy baja. Iba a la altura de la copa de los árboles. Yo veía la luz por detrás de los árboles. Me incorporé y le dije a mi madre que mirara esa luz. Muy brillante. Iba exactamente como si fuera paralela a nosotros. Mi padre la miró, dijo: esto es un poco extraño. Y lo curioso es que fue paralela a nosotros durante unos 15 kilómetros. Y al llegar a mi localidad, donde vivo, a mi ciudad, desapareció. Claro, mi padre dice: es extraño, pero esto debe ser un avión que vuela bajo. ¿Tan bajo? ¿Un avión tan bajo? No creo. Y eso que sí, que fue uno de los casos un poco extraños que vi en Mallorca
relacionado con el tema ovni. Es verdad que no he vuelto a ver nada de ovnis, pero bueno, me encantaría. Y ahora, para acabar ya, os voy a contar lo que os he comentado al principio. Tengo un familiar que trabaja en la torre de control de tierra del aeropuerto de Palma de Mallorca. Y yo un día en una cena, en una comida familiar, le dije que si la había visto o se habían visto ovnis. Yo pensaba que me diría, no sé qué, que no me diría nada, que bueno. Y cogió una copa y me empezó a hablar. Y me dijo, claro que hemos visto luces extrañas. Dice, muchas veces vemos en el radar un eco, vemos en el radar lo que parece un avión. Al contactar o intentar contactar con ese avión, no es un avión de pasajeros, no es un avión, porque cuando entra un avión al espacio aéreo entra con un numerito, por ejemplo 2342. Ya saben de dónde viene, qué avión es, tal, y pueden contactar con ellos. Dice, muchas veces aparecen pues en el radar objetos sin número que no los vemos a simple vista y no son aviones comerciales. Dice, muchos desaparecen, muchos están un buen rato. Y claro, es un momento tenso porque no sabemos qué es eso. Dice, a veces hemos tenido que hablar con las autoridades porque no sabíamos qué era eso. Y otras me contaba que habían visto que no salían en el radar, pero sí que veían luces que no pertenecían a ningún avión. Pero lo contaba súper normal. Lo contaba como si yo te cuento que he visto dos gatos peleándose en la calle. Y me sorprendió bastante. Me sorprendió mucho porque lo ven como algo normal. No saben qué es. Aparece unos segundos, unos minutos. Pero como después desaparecen, no pueden hacer tampoco mucha cosa. Bueno, es una historia que me dejó un poco sorprendido. Porque yo no pensaba que hubiera tantos ecos extraños en los radares. Y Mallorca, ojo, que en uno de los lugares donde más aviones aterrizan en verano, aterriza uno por minuto. Que entre ese minuto haya luces extrañas, que no sepan qué es, o en el radar salgan cosas extrañas, es bastante inquietante. Pero ellos lo viven como algo normal. No sé si alguno de vosotros que me escucha trabaja en aeropuertos y ha vivido situaciones similares, me lo escribís. Ahora también, formas de contacto, me lo podéis enviar a iVoox, comentarios. También ahora estoy en Spotify. En Spotify también podéis enviar comentarios. Y si me queréis contar algún caso especial, algún caso, preguntarme algo o lo que queráis, os doy un email un poco críptico que es pbmzhjk@gmail.com. En este email me podéis contar lo que queráis, explicarme casos, preguntarme lo que queráis. Y si no, en comentarios de iVoox o de Spotify, también los leo, los contesto y estoy encantado. Ovnis en Baleares, multitud de casos, casi todos silenciosos, curioso, casi todos poco difundidos. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Lo que va 51.